Amén. Bueno, que Dios les bendiga, hermanos. Hoy vamos a hablar un poco sobre las fechas que estamos viviendo. Estamos ya a días de la Navidad y leía por ahí hace poco que decían que todas estas fiestas son paganas y todo lo que celebramos, esto es pagano, no está en la Biblia. Y en general, todo lo que nosotros celebramos es pagano, pero es cultura más que nada. Y nosotros sabemos que el verdadero sentido de la Navidad, y aunque no sepamos la fecha exacta cuando nació Jesús, el verdadero sentido es de recordar su nacimiento y lo celebramos. Celebramos que haya venido, ¿cómo no lo vamos a celebrar? Ahora cada cual tendrá su manera, que es muy respetable de acuerdo a su cultura, ¿verdad? Y Dios respeta la cultura de los países. Él fue judío y se atuvo a la costumbre judía, pero nosotros no somos judíos, nosotros somos chilenos y tenemos nuestra cultura que también agarra de otras culturas, ¿verdad? Y si bien es cierto, hay cosas que no corresponden, pero en general nosotros los cristianos tenemos el sentido de la Navidad clarito y sabemos que estamos celebrando la venida de el Salvador a la tierra, ¿verdad? Quise tomar este tema. Yo un tiempo atrás, creo que el año pasado me parece que había dado este tema, pero lo completé un poquito más porque lo encuentro súper bueno, súper interesante y súper atingente a los tiempos que estamos viviendo. Y le puse justamente como el texto en el cumplimiento del tiempo. Y Gálatas 4:4 nos dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés. Porque a veces nosotros ponemos a Cristo como ejemplo de cosas que nosotros tenemos que hacer en cuanto a cosas rituales, y en ese sentido no es buen ejemplo Jesús porque era judío. Él hacía ritos judíos. En principio sí, en valores, en todo eso, él es nuestro modelo. Pero en cuanto a rituales, a celebraciones, él no es nuestro modelo porque él cumplió el judaísmo. Él fue un buen judío, ¿verdad? Y a veces nosotros leemos este texto y decimos, cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál tiempo? Y de ese tiempo es que vamos a hablar hoy día, ¿ya? Hoy no me, a ver si un poquito esto. Ahí sí. En el mundo antiguo, el proceso del crecimiento estaba mucho más definido que en los tiempos de ahora, ¿ya? En el mundo judío, el primer sábado, después de que un niño cumpliera los 12 años, su padre le llevaba a la sinagoga donde llegaba a ser un hijo de la ley y adquiría, ¿no es cierto?, ya ciertos derechos y ciertos deberes también y obligaciones. El padre pronunciaba allí una bendición y decía, bendito seas, oh Dios, que me has relevado de la responsabilidad por este chico. Y yo lo leía esto y me daba mucha risa, porque hoy los padres, para los padres judíos era una liberación, ¿ah? Porque a esa edad se declaraba al niño ya adulto y tenía ciertas obligaciones que cumplir y ya se le trataba como adulto para muchas cosas. Eh, hoy no es así. Eh, como decía anteriormente, el proceso del crecimiento ellos lo tenían bastante definido por etapas, muy marcadas por las edades, ¿verdad? Y el padre se alegraba de ser libre, de seguir guiando a su hijo porque ya él había hecho su tarea. O sea, a los 12 años el padre se desligaba, porque el hijo a esa edad ya tenía que actuar como adulto. Nosotros quisiéramos que hoy la juventud funcionara un poquito más como adulto en algunas cosas en cuanto a las leyes, ¿no es cierto? Porque vemos que los delincuentes adultos utilizan a los menores porque a los menores no los van a meter a la cárcel. Imagínense la mentalidad de un judío, un joven de 16 años, ya es adulto y debiese de responder como adulto. Pero
como decíamos anteriormente, esa es la cultura de ellos, es su costumbre, ¿verdad? Cuando quieran hacerme un alcance, una pregunta, lo que sea, por favor, interrúmpanme nomás, porque yo no los puedo ver a todos. Así que me interrumpen, abren el micrófono y hablan encima de mí nomás, yo no tengo ningún problema, ¿ya? Hermana Gloria, antes que siga, Dígame, dígame. mire, antes, porque después se me va a ir. Cuando hablan de que ya los niños de 12 años ya eran adultos, ¿es solamente los varones o las damas también? Esa es mi pregunta. Los varones. Ya, ok. Porque para los judíos las mujeres eran un cero a la izquierda, no valían Ya. nada. Solo los varones. Ya, ok, gracias. Gracias por la pregunta, hermana Mercedes. Segundo, en Grecia, un chico estaba al cuidado de su padre desde los 7 hasta los 18 años. Entonces llegaba a ser lo que se llama un efebos, que se podría traducir por joven. Y estaba 2 años bajo la supervisión del Estado. En verdad uno descubre estas cosas, ¿verdad? Increíble. Los atenienses estaban divididos en 10 fratiai o clanes. Antes de que el muchacho llegara a ser un efebos, o sea, un joven, se le recibía en el clan en un festival llamado la aparturía. Y en un acto ceremonial se le cortaba el pelo largo y se les ofrecía este pelo largo a los dioses, ¿verdad? Una vez más, el crecimiento también aquí, en esta cultura, pasaba por un proceso que era totalmente definido, totalmente claro, ¿ya? El chico, en este caso, hacía una oración en la que decía: oh mi Dios y Dios de mis padres, en este día solemne y santo que marca mi paso de la niñez a la virilidad, yo elevo humildemente mis ojos a ti y declaro con sinceridad y verdad que desde ahora en adelante guardaré tus mandamientos y asumo la responsabilidad de mis acciones ante ti. ¡Wow! Él se hacía cargo, el joven, de sus acciones. De aquí en adelante, él iba a dar cuenta de sus acciones. Y no solamente frente a Dios, yo creo que me imagino también frente al Estado, ¿verdad? A la ley. Entonces había una clara línea divisoria entre la vida de un joven, como de la noche a la mañana se hacía un hombre. O sea, esto era algo súper así brusco, ¿verdad? Cumplía la edad, hoy día era niño y al otro día ya era adulto, con muchas responsabilidades. En los judíos, por ejemplo, cuando ya el joven era declarado adulto, el privilegio que tenía era la de poder hablar en la sinagoga, tal vez hacer preguntas, decir algo, porque antes no le estaba permitido. Como no le está permitido a las mujeres hablar en la sinagoga, a los niños tampoco, hasta que fueran declarados adultos. Pero ese era un beneficio. Eran más las responsabilidades que tenían ellos al ser declarados adultos que los beneficios. Y si nosotros lo contrastamos con los tiempos que vivimos hoy en el mundo entero, hoy la juventud no cristiana, estoy hablando por supuesto, pide beneficios. Solo beneficios. Derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a esto otro, pero no se hacen cargo de responsabilidades. No se hacen cargo de nada. Entonces, la cosa es como al revés, ¿verdad? Al revés. Tercero, bajo la ley romana, el año en que un muchacho pasaba a ser un hombre no estaba fijado definitivamente, pero estaba siempre entre los 14 y los 17 años. ¿Ya? En un festival sagrado para la familia que se llamaba la Liberalia, se quitaba la toga praetexta, que era una toga con una estrecha banda púrpura por abajo, y se ponía la toga virilis, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que son hombres, ¿verdad? Que era la toga corriente que llevaban los adultos. Entonces, le llevaban sus amigos y parientes al foro
y le introducían formalmente a la vida pública. Era esencialmente una ceremonia religiosa, ¿ya? Y una vez más, había un día totalmente definido en el que el muchacho alcanzaba la categoría de hombre, ¿verdad? Había entonces allí una costumbre romana según la cual el día que un chico o una chica, aquí se tomaban en cuenta las chicas, los romanos, alcanzaban la edad, el chico ofrecía su balón y la chica su muñeco a Apolo para mostrar que ya no necesitaban las cosas infantiles. O sea, de un día para otro dejaban los juguetes porque ya eran adultos. Y ese es una transición, pero ellos la hacían de un momento, de un día para otro. Ellos lo hacían. Yo me imagino que tal vez se estarían preparando, obviamente, con tiempo, mentalmente, sabiendo que cuando cumplieran cierta edad iban a tener que prescindir de sus juguetes, ¿ya? Cuando un chico era menor de edad a los ojos de la ley, podía ser el dueño de una propiedad considerable, pero no podía hacer ninguna decisión legal ni estaba en control de su propia vida. Todo se le hacía y se le dirigía en todo. Y por tanto, para todos los efectos prácticos, no tenía más libertad que si hubiera sido un esclavo. Pero cuando llegaba a ser un hombre, entraba en posesión de su herencia. Esto es en los romanos, ¿verdad? De la misma manera, razona Pablo, en la infancia del mundo, la ley ejercía su dominio, pero la ley no era más que un conocimiento elemental. Para describir esto, Pablo usa la palabra estoigeia. Un estoigeion singular era originalmente una línea de cosas. Por ejemplo, se podía referir a una fila de soldados, pero llegó a significar el abecedario y por tanto era un conocimiento elemental y básico, ¿ya? No era un gran conocimiento. Ustedes saben que lo primero que aprenden los niños cuando son chicos son el abecedario, las letras, el conocimiento más básico y más elemental. Tiene otro significado que algunos sostienen que es el de aquí. Los elementos de los que está formado el universo y especialmente los cuerpos celestes. Le daban también este significado. El mundo antiguo estaba asediado por la fe en la astrología. Si una persona nacía bajo una cierta estrella, su destino, eso creían ellos, estaba decidido porque había nacido bajo cierta estrella. Hoy mucha gente cree en el zodiaco y que está regido bajo el decanato de no sé cuánto, y si tú eres del signo de no sé cuánto, te rige esto, y bueno, y todas esas cosas, ¿ya? O sea, hoy todavía esto se practica de alguna manera. Todo el mundo vivía bajo la tiranía de la estrella y anhelaba liberarse de eso, ¿ya? Porque finalmente eran las estrellas las que dominaban el futuro y el destino de estas personas. Algunos investigadores creen que Pablo está diciendo que hubo un tiempo en que los gálatas habían vivido bajo la tiranía de esa fe, en la inevitable influencia de las estrellas. Yo creo que tiene que haber sido así, porque a las iglesias, al cristianismo, llegó gente con diferentes creencias, ¿verdad? Así que tiene que haber llegado también ahí a la iglesia de Gálatas gente con este tipo de creencia en la astrología. Pero todo el mensaje parece más bien sugerir que el sentido, el de estoigeia, es el de conocimiento rudimentario, o sea, un conocimiento básico, el primer conocimiento al que un niño puede acceder, como lo son las letras, en este caso, para después aprender a formar palabras y terminar leyendo, ¿verdad? Pablo dice que cuando los gálatas e igualmente toda la humanidad no eran más que niños, estaban bajo la tiranía de la ley. Entonces, cuando todo estuvo dispuesto, Cristo vino a liberar a la humanidad de esa tiranía. Y de eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad?
cómo se preparó ese tiempo para que Cristo viniera a liberar a la humanidad de esa tiranía. Así es que ahora las personas ya no son esclavas de la ley, ni de esos ritos, ni de esas creencias. Han llegado a ser hijos e hijas y han llegado a poseer su herencia porque ya son adultos. La niñez que correspondía a lo que era la ley ya había de pasar y para nosotros ya pasó, ¿verdad? La libertad de la humanidad ha llegado. ¿Cuándo llegó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se preparó el tiempo para la llegada de esta libertad tan anhelada? Entonces, cuando nosotros vemos en la esclavitud que vivía la gente de ese tiempo, y cuando nosotros nos damos cuenta que si Cristo no hubiera venido a liberarnos de esa esclavitud porque nosotros la hubiésemos heredado, ¿cómo nos vamos a celebrar? Dígame usted. Es tiempo de celebrar. Es Navidad. Nosotros le damos el sentido correcto. Es Cristo. Estamos recordando el nacimiento del Mesías, de nuestro gran Salvador, ¿verdad? Así que tenemos que celebrar. Es fiesta y hay que celebrar, ¿verdad? Entonces vamos a entrar aquí en el tiempo, porque Pablo dice en el cumplimiento del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Se tenían que cumplir ciertos requisitos en la historia para que llegara Cristo en el momento preciso. Y esos requisitos los vamos a encontrar aquí en el trasfondo histórico y religioso que se dio para que Cristo naciera en el momento oportuno. En el mejor momento de la historia, ¡pum!, nace Cristo. Entonces, estamos contentos nosotros y celebramos. Aunque la vida de Cristo es bien conocida de los creyentes, por medio de innumerables sermones nos sigue fascinando a nosotros día a día, ¿verdad? El tema mantiene nuestro interés porque el protagonista es el Dios hombre, que dio a conocer al Padre invisible, impartió enseñanzas por excelencia, llevó una vida incomparable, obró milagros de misericordia, redimió a la humanidad mediante su muerte y echó los fundamentos de la iglesia. Celebramos. Amén. Hablando técnicamente, los 4 evangelios no presentan biografías de Jesucristo, si bien contienen muchos materiales biográficos. En efecto, son más bien libros escritos por cristianos que querían explicar su fe a sus lectores y convencerlos de que el Mesías, de hecho, había llegado. Entiendan, le decían los escritores, este es el Mesías, recíbanlo. ¿Qué dice Juan? A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y ellos intentaban convencer a la gente de su tiempo que ese hombre, que ese hijo de carpintero, era el Mesías prometido por los profetas a través de toda la historia. Fueron compuestos para convertir a los pecadores, estos evangelios, y edificar a los creyentes, para inculcar e ilustrar la fe y para defenderla de sus enemigos. Para eso están los evangelios, ¿verdad? Por esto se llaman evangelios, término que significa buenas nuevas y que se refiere a la gozosa proclamación de la salvación provista por Cristo. Así que no debemos leer los evangelios como narraciones de sucesos del pasado, sino como un mensaje de vida espiritual para el hoy. Las buenas nuevas son actuales. Con todo lo antiguo que tienen, hoy las buenas nuevas son más actuales que nunca, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que, como dije anteriormente, estar contentos y celebrar porque tenemos en nuestras manos la mejor noticia que la humanidad pudiera recibir, ¿verdad? La mejor noticia. El hermano Luis está enseñando ahí los días domingos el discipulado, enseñándole a los hermanos cómo discipular a otros.
Y la base del discipulado son las buenas nuevas, ¿verdad? Son las buenas noticias que hay que enseñarle a los cristianos a compartirla con otros, ¿verdad? Entonces veremos el trasfondo histórico y religioso del Nuevo Testamento, ¿verdad? ¿Cómo se cumplió ese tiempo del cual Pablo nos habla en Gálatas? En el cumplimiento del tiempo. ¿Cómo se cumplió ese tiempo? ¿Qué tenía que pasar para que naciera este Salvador? ¿Cómo eran entonces las condiciones políticas, sociales y religiosas en la época de Cristo? Muchas de las cosas que sucedieron en la vida de Jesús, desde el punto de vista humano, estaban relacionadas con la situación del hombre mismo, ¿verdad? El contexto histórico del Nuevo Testamento, donde se funda la iglesia, ¿verdad? En el libro de Hechos. Y vamos a retroceder un poquito en el tiempo, ¿verdad? Y nos vamos a ir un poquito más atrás. El descontento de los judíos con el gobierno romano, las instituciones del judaísmo, el surgimiento de partidos religiosos, las enseñanzas de las sectas judías y el sistema del Imperio Romano fueron factores que influyeron en la forma en que Jesús sería recibido y se divulgaría el Evangelio después de su ascensión. Para entender cabalmente el Nuevo Testamento es necesario conocer su trasfondo histórico y religioso. Primero nos vamos a ir más atrás aún y en el periodo intertestamentario. ¿Cuál es el periodo intertestamentario? El periodo que se da entre la finalización del Antiguo Testamento y el comienzo del Nuevo Testamento. Ahí hay, ¿no es cierto?, los 400 años de silencio de parte de Dios. A eso se le llama el periodo intertestamentario, entre estos dos testamentos. Entonces, al terminar el Antiguo Testamento, parte de los judíos que estaban exiliados en Babilonia habían vuelto a Palestina. Vivían en paz en su propia tierra. Habían reedificado el templo, que era lo más importante para ellos, porque eso les permitía reiniciar las ceremonias religiosas que les permitían a ellos tener comunicación y comunión con Dios. Antes no es como hoy. Si los judíos no tenían el templo, tampoco tenían Dios, porque Dios les dijo claramente que Él se iba a manifestar en el templo. Por eso que cuando les destruyeron el templo a los judíos, para ellos fue una verdadera tragedia. Que les destruyeron el templo a los judíos fue una tragedia, porque se quedaban sin Dios. Por eso que cuando volvieron, lo primero que hicieron fue reedificar el templo para volver a reiniciar estas ceremonias que los conectaban a ellos con su Dios, ¿verdad? Era muy importante para ellos esto. Desde la época de Malaquías, que es el último libro de la Biblia, hasta la aparición de Juan el Bautista, transcurrieron lo que yo les decía, estos 400 años, que fueron llamados un periodo de silencio, porque en aquel entonces ningún profeta habló ni escribió. Sin embargo, había muchos sucesos de gran importancia durante ese periodo. Ahora, el que Dios no hablara a los profetas no significa que Dios los había abandonado. Dios nunca abandonó a su pueblo, solo que se mantuvo silencio nada más, ¿verdad? En el siglo IV antes de Cristo, Alejandro Magno y sus ejércitos greco-macedonios, por medio de espectaculares conquistas, se hicieron dueños del imperio persa, incluso de Palestina. Alejandro murió súper joven, pasadito los 30, en el año 323, sin dejar heredero para su trono. Después de muchas discusiones y luchas entre los generales de Alejandro, estos se pusieron de acuerdo en repartir entre ellos el imperio que habían conquistado, ¿verdad? Un general se hizo cargo de Egipto, otro de Mesopotamia y Siria, un tercero de Grecia y Macedonia, y luego Palestina pasó por largos años de inestabilidad política.
Alejandro Magno tenía el sueño de unir a toda la humanidad por la imposición de la cultura griega. Este conquistador fue muy distinto a todos los demás, porque él no usaba las armas, no le gustaba. Tiene que haberla usado en algún minuto, pero su preferencia era ir conquistando por la cultura, imponiendo su cultura, y a la vez él respetaba también la cultura de los pueblos conquistados, no se las negaba, pero se la apropiaba, ¿verdad? Desde entonces, la influencia griega se extendió en el Mediterráneo oriental y el idioma griego se convirtió en el lenguaje universal. Y muchos me dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con el Evangelio? Mucho, porque en el tiempo de Cristo el idioma universal era el griego, y por eso que hubo facilidad de que el Evangelio fuera extendido y se divulgara por todas partes, porque como todos hablaban griego, todos entendían el mensaje. Por eso que el idioma griego fue importante en su época, ¿ya? Era signo de buena educación hablar griego, leerlo y escribirlo. La educación y las artes griegas florecían en los reinos de los sucesores del ilustre conquistador. Además, los helenistas, cuando hablamos de helenistas estamos hablando de los griegos, ¿ya? De los griegos. Ellos trataban de amalgamar o de mezclar y confundir las divinidades de diversos pueblos. Política que presentaba una seria amenaza a la fe monoteísta de Israel. Claro, porque él tomaba a los dioses de otras culturas, les cambiaban el nombre y se los apropiaban. Pero los judíos no estaban contentos con esto porque ellos tenían la fe en un solo Dios. No creían en varios dioses. Entonces esto era una amenaza para ellos, ¿verdad? Por eso, Justo González, que este historiador, observa y dice, la historia de Palestina, desde la conquista de Alejandro hasta la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, puede verse como el conflicto constante entre las presiones del helenismo por una parte y la fidelidad de los judíos a Dios y sus tradiciones por otra parte. Esa era la lucha. Los judíos querían seguir manteniendo su fe y sus costumbres, y los helenistas les trataban de imponer las propias. Y ahí estaba el conflicto, ¿verdad? El conflicto entonces entre estos helenistas y los judíos que mantenían su antigua fe se tornó violento cuando Antíoco Epífanes, rey de Siria, se apoderó de Palestina en el 175 a.C. y esto causó una gran tragedia para los judíos. Este monarca, descrito en el libro de Daniel como un hombre despreciable, aprobó una petición de los helenistas de Jerusalén en el sentido que Jasón, líder de ellos, fuera nombrado sumo sacerdote, lo que era una total herejía para los judíos. Este hombre que no tenía nada que ver con los judíos, estos helenistas, estos griegos lo nombraron sacerdote y sumo sacerdote. Entonces fue depuesto el legítimo y sumo sacerdote, y el gobierno tradicional de sacerdotes y ancianos fue reemplazado por el de una ciudad-estado al estilo griego. O sea, los griegos van imponiendo su cultura, sus costumbres, sus ideas, su idioma, su fe, lo van imponiendo por todas las ciudades. Pero a los judíos no les gustaba nada esto, porque atentaba contra su fe en un solo Dios, ¿verdad? La mayoría entonces de los judíos perdieron su ciudadanía, ¿ya? Se construyó un gimnasio cerca del templo donde los jóvenes desnudos hacían sus ejercicios luchando y lanzando el disco. O sea, era un total descalabro lo que estaba sucediendo, ¿ya? En ese tiempo. Y miren, lo más terrible era que hasta los sacerdotes jóvenes abandonaban el templo para participar en la gimnasia. O sea, muchos judíos se fueron encandilados por la costumbre de estos helenistas, de estos griegos,
Y ellos comenzaron a hacer lo mismo, porque siempre lo que hacen otros llama la atención. Y dígame si hoy no nos pasa exactamente lo mismo. A nosotros los adultos tal vez nos pasa muy poco, pero a nuestros jóvenes, a nuestros chiquillos les pasa porque son jóvenes, porque se están recién formando, porque son idealistas, porque son más manejables, son más idealistas, son más soñadores, ¿verdad? Y se entusiasman con las cosas que el mundo y que los jóvenes no cristianos hacen, y no las ven tan malas, pero detrás de cada cosa hay un peligro, hay algo que debiésemos de tener nosotros ahí los ojos atentos. Por eso que hay que orar mucho por los jóvenes. Yo siempre les pido que oremos mucho por los jóvenes porque ellos son los que más necesitan cobertura de oración, ¿verdad? Los judíos helenizados, solo a los judíos que se querían parecer a los griegos, llevaban ropa como los griegos, ya no se vestían con sus trajes, se empezaron a vestir como los griegos y tenían vergüenza de la circuncisión, algo que para los judíos era sagrado y que era instituido, era una institución que ellos tenían, un rito muy importante de los judíos. Los jóvenes se empezaron a avergonzar de esto, como tal vez muchos jóvenes de hoy se avergüencen también de los de ser evangélicos, ¿verdad? Eso pasa, por eso tenemos que orar por ellos, ¿verdad? Todo esto ofendía profundamente a los judíos piadosos, ¿verdad? A los que se mantenían firmes, y yo me imagino que tal vez a los más adultos también, quienes a menudo peleaban con estos judíos que se habían puesto como los griegos, con estos judíos helenizados. No obstante la oposición de los mayores, la nueva generación estaba dispuesta a dejar la antigua fe de sus padres. O sea, a pesar de que los padres les enseñaban la fe, a pesar de que estaban en contra de lo que los jóvenes hacían, los jóvenes estaban dispuestos a abandonar la fe de un solo Dios. Estaban dispuestos, ¿verdad? Porque estaban encandilados con esta novedad que le traían los griegos, ¿verdad? El helenismo de parte de los sirios llegó a su colmo cuando Antíoco desató una encarnizada persecución contra los judíos, los comienza a perseguir. Tanto es así que dio órdenes de terminar con el judaísmo e implantar en su lugar el culto a Zeus, la más grande deidad de los griegos. Los sirios saquearon el templo y colocaron en el santuario la estatua de Zeus, lo que en Daniel se llama la abominación desoladora, ¿ya? Que fue cumplido ahí cuando este hombre instala la estatua de Zeus en el templo de Dios. Imagínense ustedes cómo estaban los judíos. Asimismo, convirtieron las habitaciones del templo en burdeles públicos y quemaron todos los libros sagrados que encontraron. Se prohibió bajo pena de muerte la circuncisión, que era señal del antiguo pacto, y se decretó el sacrificio de cerdos, lo que es abominación a los judíos, en el recinto del templo, el acto que más repugnaba a los judíos. O sea, convirtieron el templo en una casa de citas, en un burdel, ¿cómo le llamaríamos hoy día? En una casa, no me acuerdo cómo se puede llamar hoy día, estas casas de niñas que trabajan en la profesión más antigua del mundo, ¿verdad? Se llamarían en estos burdeles. Ellos lo hacían en el templo porque ellos creían en la prostitución sagrada. Ellos creían en la prostitución sagrada y decían que mediante el sexo con una de estas profetisas prostitutas sagradas, la gente iba a ser libre de sus pecados. Y tenían sexo con estas prostitutas sagradas en el templo. Imagínense ustedes el tremendo escándalo. Hoy día saldría en las noticias, en los programas de farándula, ¿verdad? Saldría hoy día. A muchos de los judíos la situación se les hizo totalmente intolerable. Se negaron a acatar las órdenes de Antíoco y surgió entonces la resistencia de los macabeos. Todo esto está escrito en un libro apócrifo que
es Primera y Segunda de Macabeo, que son libros muy buenos porque nos relatan la historia, lo que pasó en esos 400 años de silencio, que estos judíos macabeos defienden su fe. Ellos estaban defendiendo su fe. Un anciano sacerdote de nombre Matatías inició la insurrección, matando a un oficial sirio que trató de establecer el culto idolátrico en Modín, ciudad situada al norte de Jerusalén. Luego el sacerdote y sus 5 hijos huyeron a las colinas de Judea y se ocultaron en las cuevas, ¿verdad? Ahí está la insurrección. Otros judíos, animados por el espíritu patriótico y por su fe también, se unieron a ellos y se extendió esta revolución. Y aunque Matatías pronto murió, su hijo Judas Macabeo, conocido como Macabeo, ocupó su lugar y siguió con esta lucha. Al principio, la causa de los macabeos parecía inútil, porque los judíos no tenían preparación ni armas adecuadas y se les opusieron los experimentados soldados del poderoso reino de Siria. Así que tenían frente no a cualquiera, a un ejército súper bien dotado, con todos los armamentos de su tiempo, ¿verdad? Sin embargo, los seguidores de los macabeos hacían la guerra de guerrillas, inspirado por una inquebrantable fe en su Dios. Ellos no iban a dejar así de buenas a primeras que les quitaran a su único Dios, a Jehová, que los había liberado de Egipto, que le dio la ley a Moisés, que de Abraham hizo un pueblo. No iban a dejar que tan fácilmente les quitaran a su Dios. Así que ellos lucharon en contra de eso. En 3 años los hombres de armas judíos derrotaron a los sirios, liberaron a Jerusalén y limpiaron y dedicaron el templo profanado por los helenistas. Esto lo encontramos en Daniel 8:14. Entonces los sirios se vieron obligados a otorgarles libertad religiosa. Sin embargo, los judíos continuaban la lucha para lograr la independencia política también, la cual se consiguió al fin bajo Simón Macabeo en el 142 a.C. Todo esto sucede en estos 400 años de silencio, o sea, en el periodo intertestamentario, ¿verdad? El pueblo agradecido lo recompensó, proclamándolo a él y a sus descendientes sumos sacerdotes y etnarcas, es decir, gobernadores provinciales, perpetuos. Esto está en Primera de Macabeos. Así se estableció la dinastía Asmonea, es decir, la dinastía de los Macabeos. La influencia helenística, con todo, seguía en Judea. Juan Hircano, hijo y sucesor de Simón Macabeo, empezó a amoldarse a las costumbres de los pueblos circunvecinos y a favorecer las tendencias griegas. Aquí de nuevo nos encontramos con el problema. Ya iba muy bien. Conquistaron, recuperaron, pero ya uno de los jóvenes comenzó de nuevo a mirar para afuera. Comenzó de nuevo a mirar lo que hacían los otros y le comenzó a llamar la atención y también quiso hacer lo mismo. Y fue en la época entonces de Hircano cuando se produjo la ruptura entre los hasideos, que se llamaba, que estos eran devotos, elementos estrictamente conservadores, y la familia Asmonea, que eran los macabeos, por la causa de este hombre que comenzó a mirar las costumbres de otros y a querer imitarlas también, ¿verdad? Ese era el tema. De ahí en adelante los hasideos aparecen como fariseos. De ahí vienen los fariseos, de los hasideos, ¿verdad? Que quiere decir separados. ¿Separados de qué? Separados de lo malo, ¿verdad? Mientras los religiosos de tendencia helenista se llamaban saduceos. De ahí empiezan a salir todos estos grupos que estaban funcionando en la época de Jesús y que nosotros conocemos muy bien, pero que a veces no sabemos su origen, de dónde vienen ellos, cómo surgieron, ¿verdad? Entonces los saduceos eran estos que
pololeaban un poquito con estos helenistas, con esta costumbre griega, ¿verdad? Con el transcurso de los años y la oposición de los fariseos al helenismo, se desató una cruenta guerra civil. Finalmente, en el año 63 a.C., el general romano Pompeyo se apoderó del país y depuso al gobernador de la línea macabea, Aristóbulo II. Como los romanos eran tolerantes con la religión y costumbre de sus tributarios, confirmaron a Hircano I, descendiente de Macabeo, como sumo sacerdote y líder de la nación. Los romanos eran bien habilosos, no iban y arrastraban con todo. Respetaban sus costumbres, pero todo era también estrategias, ¿no? ¿Verdad? Eran estrategias. En el año 40 de antes de Cristo, ya nos vamos acercando al nacimiento de Cristo, ya estamos en el año 40. Herodes consiguió que el Senado romano lo nombrara a él rey de Judea. Este monarca vasallo fue un hombre de gran capacidad política y supo ganar y mantener el favor de aquel que gobernaba Roma. Ya era un hombre muy habiloso, pero tenía un papel muy difícil que desempeñar. Primero, tuvo que conquistar su reino peleando 3 años contra el último rey de la dinastía Asmonea, o sea, de los macabeos. Herodes profesaba la religión judía, si bien este era de raza idumea, algo que a los judíos no les agradaba nada. Tuvo que agradar a un pueblo compuesto de 3 razas hostiles entre sí: judíos, árabes y griegos, que entre ellos no se podían ver, pero ni en pintura, ¿ya? Su dominio abarcó mucho territorio, pues Roma le había otorgado nuevas posesiones: Samaria, Perea, Idumea, y se le llamó Herodes el Grande, ¿verdad? Y ya nos vamos encontrando con estos personajes que en la época de Cristo son bien mencionados. Herodes el Grande trató de ganar el favor de los judíos, construyendo un magnífico templo en Jerusalén para reemplazar el que había sido dañado por la guerra. Sin embargo, a los judíos nunca les gustó Herodes porque lo consideraban un idumeo, que era un enemigo tradicional de su raza y además usurpador, puesto por los romanos que ellos odiaban. Así que no lo querían. Herodes emprendió también un extenso programa de construcción, transformando varias ciudades y edificando algunas nuevas, según su inclinación helenística. Sus obras públicas costaron una enorme cantidad de dinero a un país pequeño y agobiado por las guerras internas. ¿Y cómo sustentó, cómo solventó esto? Aumentó el peso de un yugo ya insoportable de impuestos y tributos en Palestina. Es lo que estamos viviendo hoy nosotros en nuestro gobierno. El presidente Boric quiere hacer una reforma de pensiones, pero para hacer la reforma de pensiones necesita más impuestos. Y ahí está con la reforma tributaria, si se la aprueban o no se la aprueban, porque de alguna parte hay que sacar las lucas, ¿verdad? Hay que sacar las lucas. El rey Idumeo fue un político astuto, pero muy cruel. Se casó con la hermosa Mariamne, miembro de la aristocracia y princesa Asmonea. Mire que era astuto él. Se quería hacer el lindo y quería estar en paz con Dios y con el diablo, como se dice, ¿no? Dividió la oposición, si era muy astuto él, dividió la oposición, abolió la aristocracia y reprimió toda oposición, exterminando a sus enemigos, reales o supuestos, incluso algunos miembros de su propia familia. Por eso, el emperador Augusto dijo, a modo de chiste, que hubiera sido preferible ser cerdo de Herodes que hijo suyo. Siendo judío por religión, Herodes nunca sacrificaría un cerdo, pero sí mataría a sus propios hijos. O sea, para él era más importante un cerdo que sus propios hijos. Este era el Herodes que reinaba cuando Jesús nació. Por eso lo mencionamos, ¿verdad? Cuando Herodes murió, su reino fue dividido entre 3 de sus hijos que le sobrevivieron. Arquelao heredó a Judea
y Samaria, Herodes Antipa, rey que ordenó decapitar a Juan el Bautista, tomó Galilea y Perea, y Felipe recibió Iturea, Traconite y los territorios del noreste. Todos estos nombres nos suenan por Pablo, ¿verdad? En el libro de Hechos los encontramos. Sin embargo, la brutalidad de Arquelao precipitó una gran oposición de parte de los judíos y los romanos lo desterraron. Y estos pusieron a Judea y Samaria bajo el control de un procurador. ¿Quién era un procurador? Un gobernador responsable, pero directamente a los romanos. Cirenio, que aparece en Lucas, gobernador de Siria, nombró a un soldado romano de nombre Coponio para este puesto y ordenó un censo con el fin de imponer, ¿qué cosa? Tributo, porque necesitaban plata, ¿verdad? Así se precipitó una sublevación dirigida por Judas el Galileo. Esto está en Hechos 5:37. Aunque la revuelta fue dominada, los judíos más fanáticos se separaron de los fariseos y formaron el partido de los celotes, el cual mantenía el espíritu revolucionario. Este partido de los celotes eran más bien también políticos, ¿no? El fanatismo de los celotes llevó finalmente a Israel a la ruina, pues inspiró a los judíos a tratar de sacudir de sí el yugo romano en el año 67 ya después de Cristo. Durante el periodo de Cristo, todo el mundo civilizado, salvo los pocos conocidos reinos del lejano oriente, estaban todos bajo el dominio romano. Los judíos gozaban de cierta libertad política y religiosa, pero tenían que pagar pesados impuestos al gobierno romano. Los soldados romanos estaban acantonados en las ciudades y los pueblos, y un recaudador de impuestos se sentaba a la puerta de cada población de importancia. Los judíos deseaban la libertad, pero eran demasiado débiles para expulsar a sus conquistadores. Así se despertó en ellos la esperanza mesiánica, prometida por los profetas del Antiguo Testamento. La revelación de Dios, la esperanza mesiánica, el rey que iba a venir. ¿Por qué les hablé de esto? Porque volviendo un poquito atrás, mire, cuando nosotros hablamos de esto, cuando dice que Herodes emprendió un extenso programa de construcción, ¿sabe lo que hizo? Hizo caminos. ¿Y sabe lo que pasó con esos caminos? Esos caminos y esas construcciones permitieron a los cristianos del minuto que el evangelio se propagara con rapidez. Es decir, cuando Pablo en Gálatas dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, está diciendo, todo estaba dado. Había un idioma en común, un idioma universal, que era el griego. Habían caminos que los llevaban a distintas partes, donde iban los misioneros pregonando. El idioma, todos hablaban el mismo idioma, así que el mensaje era entendido. Y había paz. Los romanos tenían paz. Era un tiempo en que no había guerra. Estas tres características de ese tiempo permitió que Cristo naciera en el momento oportuno. Por eso es que Pablo dice en Gálatas, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, nació el Hijo de Dios. Nació de mujer y bajo la ley. ¿Para qué? Para librarnos a nosotros de esa ley y hacernos libres. Entonces, conocer el trasfondo de antes de Cristo y de lo que pasó después de Cristo nos hace a nosotros comprender que Cristo nació en el mejor momento. Imagínense si usted hubiera nacido cuando estaba la guerra de los macabeos. No era buen momento para que naciera Jesús. Imagínense si usted hubiera nacido cuando estaba Antíoco Epífanes poniendo a la estatua de Zeus en el templo y sacrificando cerdo, y las prostitutas sagradas teniendo sexo con la gente ahí en el templo.
no era buen momento para que nos llegara Jesús. Imagínense después de Cristo, el tiempo después, que hubieran venido cuando estaban los judíos rebelándose en contra de los romanos, tampoco era un buen tiempo. Cristo nació en el tiempo preciso. ¿Por qué fue así? Porque Dios tiene todo bajo control. Tiene bajo control los tiempos. Y si Dios tiene bajo control los tiempos, hermano, tiene bajo control tus tiempos y mis tiempos. Y todo lo que tú estés viviendo hoy, Dios lo está mirando y lo está considerando. Y Él tiene tiempos para ti. Y la libertad de Dios para tu vida también, para tu dificultad, para tu problema, para tu necesidad, también va a llegar en algún minuto. No sé si será la que tú esperas, pero Dios vino a traer libertad también para nosotros. No solo la libertad de un Mesías para ese tiempo, pero también libertad espiritual para nosotros, pero también libertad en muchos aspectos. Así que, hermano, este libertador nació en el momento oportuno, pero también para darte libertad a ti y libertad a todos nosotros. Así que, hermano, el Señor ha sido bueno. ¿Cómo no vamos a celebrar? Dígame usted. Es tiempo de celebrar, de hacer fiesta. Como decimos en Chile, en buen término, ¿no? Como cristianos, de tirar la casa por la ventana, como cristianos. Y celebrar lo que el Señor hizo por todos nosotros. Entonces hoy tenemos un regalo, que es Cristo, que nació en el tiempo oportuno para darnos libertad, para darnos esperanza, para darnos salvación y para hacernos hijos suyos. Así que, hermanos, que Dios les pueda bendecir grandemente con esta lección. Me imagino que más adelante hablarán ya del nacimiento de Cristo propiamente tal, pero hoy hablamos del antes de Cristo, para que cuando le hablen de cuando Cristo nació, a usted les sea más fácil entender cómo era el tiempo de ese minuto, ¿ya? Si hay alguna pregunta, algún aporte, algún comentario, tiene ahí unos minutitos para hacerlo y puede abrir su micrófono y yo le escucho. ¿No hay preguntas? ¿Se entendió? Quiero saber si entendieron por lo menos. ¿Sí? Súper bien, ¿Se entendió? súper bien, hermana Gloria. Sí, Gracias, perfecto. hermana Mercy. Muy, muy, Gracias, muy hermana Mercy. bonito, muy clarito. Muchas Buen gracias, tema, hermana. Gloriña. Buen tema para aprender que Dios tiene todo bajo control y que todo tiene su tiempo bajo el sol, como dice Él en su palabra. ¿Ya? Amén. Es verdad, Dios tiene tiempo, tiene sus tiempos para usted y para mí. Así que tenemos que aprender a esperar. Dios te bendiga, Daniela, por tu corazoncito ahí. Dios bendiga a la Solange, Dios bendiga a mi hermana Fresia, a su padre, a su familia, y que Dios les bendiga grandemente. Luis. Gracias, hermana Gloria. Sin duda este es el tiempo, es la oportunidad que Dios nos da siempre, de volvernos siempre a Él, de a lo mejor concluir un año que tal vez fue difícil, pero concluirlo bien. Así que usted también pídale al Señor que le muestre que este es el tiempo, no hay otro tiempo. Este es el tiempo que Dios nos llama a nosotros también a comprometernos cada día más. Y como decía mi hermana Gloria, estamos haciendo un curso de discipulado los domingos en la mañana, así que están todos invitados a participar en educación cristiana el día domingo a las 10:15 hasta las 11:15 estamos ahí. Recordarles que este sábado tenemos los bautismos, están todos invitados también a los bautismos, tenemos 9 hermanos que se bautizan, y vamos a estar además todo el día compartiendo los unos con los otros. Dicen que va a ser calor, no tanto como estos días, pero va a ser calor, así que hay que aprovechar. Y también nos estamos preparando para nuestra caravana navideña, ahí para estar ahí en Ciudad de los, no, ¿cómo se llama? Ciudad de los Reyes, y en la Plaza Simón Bolívar, Dios mediante, llevando también este mensaje de las buenas nuevas. Así que muchas gracias, deseo que Dios les bendiga a cada uno, y vamos a orar. Padre, muchas gracias por este día, y gracias por lo grande de tu amor. Señor, tú eres dueño de todos los tiempos, Señor, y en este tiempo tú nos hablas, en este tiempo, Señor, tú nos diriges en este tiempo, quieres que hagamos cambios en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu gran amor. Renueva nuestras fuerzas, ayúdanos a concluir este 2022
Señor, Amén. de acuerdo a tu propósito y a tu voluntad. Bendice a mis Amén. hermanos conectados, bendice a la iglesia Shalom y a todos los que pueda llegar este mensaje. En nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les Dios les bendiga, bendiga a hermano. todos. Dios les bendiga.